Candidato por el Distrito 03, Wenceslao Martínez. Hoy, pues gracias por atender la invitación a esta plática para conocer un poquito los candidatos que estamos teniendo aquí en el Sausal. De entrada, nos gustaría que nos comentara un poquito, para que lo conozcan las personas, quién es Wenceslao Martínez, de dónde es originario, cómo creció, un poquito su vida, ¿no? De sus orígenes. Claro. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues mira, la verdad es que vamos empezando la campaña y es el momento precisamente que queremos que nos conozcan los ensenadenses, ¿no? Claro que tengo muchos amigos, somos de arraigo de toda la vida de Ensenada, pero hay gente obviamente que no nos ha visto en el medio, que no nos conoce, y precisamente es importante que presentarme con ustedes. Pues mira, básicamente soy un ensenadense por adopción. Mis padres estuvieron aquí desde 1949. Yo nací en 1955. En realidad, básicamente mis hermanos mayores nacieron aquí. Nosotros salimos en un inter de 6, 8 meses, salimos a la ciudad de Puebla y nací yo en Puebla. Pero regresamos como a los 6 meses de edad para acá otra vez y bueno, pues tenemos aquí toda la vida. Y obviamente que estudiando y trabajando y ahora con la familia, ¿no? Ok, entonces tiene un aprecio por la ciudad. Totalmente, ¿no? A mí me tocó hacer desde el jardín de niños y la primaria en la zona militar del Ciprés. Básicamente mi padre era militar, retirado militar ya finalmente. Y bueno, pues básicamente pues, nos tocó de todas las generaciones y tenemos amigos desde que estuvimos precisamente desde el jardín de niños, en la primaria, en la secundaria, Migoni, en la preparatoria Ensenada. Y obviamente cuando ya tuvimos que salir a estudiar la carrera, pues a mí me tocó ir a Guadalajara, ¿no? Y a Guadalajara precisamente porque pues, ya tenía mis hermanas mayores que estaban estudiando allá. Y en cierta manera era mucho más cómodo para mi padre pues tener una sola, otro lugar que mantener que tener 3, ¿no? Ya. Y bueno, ya terminando de estudiar, fíjate que me da gusto estar aquí en el Sausal porque aquí en Ensenada precisamente empecé con la constructora El Crisol, que la constructora El Crisol era del ingeniero Alejandro Treviño. Y empezamos a trabajar aquí me parece que fue en 1980. Y aquí la escollera que estamos viendo aquí del Sausal, que se ve ahí al fondo, a mí me tocó estar de residente un tiempo precisamente en esa escollera. Explotábamos el banco de acá del Arroyo del Carmen, donde se extraía la piedra, la coraza, y íbamos construyendo aquí la primera parte de la escollera del Sausal, y que la verdad que es una obra que nunca se va a ir, que siempre va a estar ahí presente, y siempre va a ser un recuerdo muy importante de cómo inicié como parte ya en la profesional aquí en nuestra querida ciudad de Ensenada, ¿no? ¿Qué lo llevó a tener pues bueno, sabemos que su profesión es arquitecto? ¿Qué lo motivó, qué lo llevó a ser precisamente arquitecto? Y si estudió aquí estudié, mira, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, precisamente en la ciudad de Guadalajara, en la Universidad del Estado de Jalisco. Es una universidad obviamente auspiciada por el gobierno del Estado y que obviamente costaba muchísimo trabajo poder accesar a esa escuela. Tuve que hacer un año más de preparatoria, aunque yo terminé mi preparatoria aquí en la Prepa Ensenada, tuve que hacer un año adicional allá. O sea, tengo 2 certificados de preparatoria, uno del Estado de Baja California y uno del Estado de Jalisco. Entonces, sí tuve la oportunidad de participar y entrar. Y bueno, un semestre tuve que ponerme a trabajar en Guadalajara porque no entré precisamente a la carrera. Desde ese entonces, básicamente yo empecé con el trabajo. Toda mi vida de estudiante prácticamente estuve trabajando también. Y obviamente la ayuda, el apoyo familiar, ¿no? Porque bueno, pues, los tiempos eran complicados, difíciles, y teníamos que apoyar entre los hermanos precisamente para solventar el gasto familiar. Y eso te da en cierta manera una tarea de compromiso, y a rato se te hace realmente pues, es parte de tu vida, ¿no? El trabajo y estudiar. Entonces, ese es el por qué empecé con la construcción. Yo soy arquitecto, estudié arquitectura, pero siempre estuve trabajando con empresas constructoras. Entonces, ese es el motivo por el cual yo precisamente tomé el destino y la ocupación definitivamente de la edificación, de la construcción, del empresario constructor. Okay. Anteriormente ya le había tocado a usted participar, no sé si de alguna manera como joven o activamente en algún partido político, en alguna campaña política. No, definitivamente no. Nunca he participado bueno, claro, me he apoyado en las diferentes campañas de los amigos con los que hemos simpatizado, ¿no? Pero directamente nunca he sido militante en ningún partido, aún no lo soy. No he tenido nunca un cargo público y la verdad es que no aspiraba yo a ser funcionario público, ¿no?
Entonces es un tema importante, a veces el por qué estamos aquí, ¿no? ¿Y por qué están aquí? O sea, ¿qué es lo que le motivó a buscar una diputación? Pues mira, lo que sucede en realidad es que te vas involucrando con los temas de la ciudad, empiezas a crear un compromiso realmente de participación ciudadana, donde a veces la opinión es muy importante, la opinión de los ciudadanos, la opinión de los sectores productivos. Entonces, precisamente desde el ramo de la construcción, lo que viene siendo los organismos empresariales de la construcción, empezamos precisamente a darle seguimiento a los temas, sobre todo de la infraestructura, de la obra, de la inversión, de los procesos de adjudicación, de licitación. Entonces, eso te va creando en cierta manera una parte de una participación ciudadana importante, y te vas conociendo la dinámica de los sectores públicos, de cómo se llevan a cabo la inversión, de los que a veces no estamos muy de acuerdo. Entonces, siempre lo que hemos estado luchando es que Ensenada tengamos mejores oportunidades y obviamente con la mejor inversión que se pudiera dar del gobierno federal, principalmente, que es el que tiene los recursos. Ayer habló... No, claro que le damos seguimiento a la inversión del gobierno del estado y al gobierno municipal, pero los hemos visto realmente muy acotados en lo que corresponde a la inversión. Y sí nos ha preocupado muchísimo que mientras los demás estados van, pues vemos cómo van creciendo, vemos el estado de Querétaro, vemos el estado de Nuevo León, vemos los estados simple y sencillamente de Durango, y ahora dentro de nuestro estado vemos a los municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito, cómo avanzan, y nuestro municipio sigue estancado, sigue realmente con una complicada infraestructura muy marginada, y los márgenes de pobreza y las necesidades cada vez de la población se van haciendo mucho más duros. Entonces, después ya con la participación del Consejo Coordinador Empresarial, pues trabajamos mucho más de frente precisamente con todo ese tipo de problemática. Trabajamos mucho, y muchos de los ensenadenses igual, de los amigos de los organismos empresariales, de las ONGs, inclusive todas en general, han participado en la planeación, han participado en la presentación de proyectos específicos para cada uno de los sectores, donde a veces no hemos visto el eco precisamente del sector político, del sector gubernamental. Y precisamente eso te va orillando a decir, oye, sí se puede, ¿por qué no participamos nosotros, ¿no? Y ese es un punto por cual, al final de cuentas, me decido y estoy aquí participando. Para poder llegar a esos, jalar esos recursos. Exactamente, inclusive para hacer la prueba que sí se puede, ¿no? Yo creo que sí se puede, y se debe trabajar precisamente no para hacer política, al final de cuentas, en el Congreso de la Unión, como diputado federal, sino para hacer sinergias, hacer alianzas para que cada quien aterrice y lleve los recursos necesarios que cada uno de nuestros municipios requiere. Ayer habló en su primera actividad dentro del arranque de la campaña del tema de la infraestructura, y ahorita mencionó nuevamente la importancia de poder allegarse a esos recursos, porque la infraestructura finalmente trae más empleos, trae desarrollo para la ciudad, generalmente trae muchas cosas aparejadas, ¿no?, que benefician a las ciudades. Y Ensenada, lo hemos escuchado de algunos ingenieros, el trienio anterior tuvo muchos problemas en cuestión de infraestructura. Totalmente. Definitivamente el trienio anterior que vivimos con el presidente, el innombrable, casi que ya nadie quiere hablar de él, la verdad fue terrible para Ensenada. Yo creo que ha sido de los peores trienios que hemos tenido en Ensenada. Y bueno, pues eso acrecentó todavía más la marginación, ¿no? Y no se preocuparon en realidad por todos los programas, porque sí existen programas federales precisamente para eso, existen programas para bajar recursos para los estados y los municipios. Entonces ese es un tema que nos ha preocupado mucho. Ahora vemos este municipio el día de hoy con esta nueva administración, igual, ¿no? Como que nos hace falta ser un poquito más promotores de los recursos, promotores de nuestra propia ciudad, ¿no? Entonces ese es un tema importante, y la infraestructura es un componente indispensable precisamente, porque si se da la inversión pública, por default tenemos nosotros la dinámica que la inversión privada se va a dar. Entonces no podemos todo dejárselo a la inversión privada, ¿no? La inversión privada, si no ve las condiciones precisamente de una plataforma con todos los servicios, una plataforma que tenga las oportunidades de venir a sentarse con la seguridad de que va a contar con todos los servicios, la iniciativa privada, por más interés que tenga y por más área que tenemos un área estratégica importantísima. Tenemos un puerto que a final de cuentas es una infraestructura que no nada más es para Ensenada ni Baja California, sino para todo el noroeste y el resto del país. Entonces es un puerto estratégico donde no se le ha dado realmente la importancia que nos merece, ¿no?
¿Cómo espera lograr todo esto? Es decir, ¿cuál es su estrategia? Porque varios de los candidatos que están ahorita en la campaña de los otros partidos mencionan temas muy similares. En particular, el que más se menciona y el número uno de todos es el tema del agua. El tema del agua, claro. Luego viene el tema de la generación de empleos y empleos bien remunerados. Y de ahí se divide pues cada quien sus fortalezas. Pero ¿cuál es su estrategia? ¿Cómo lo espera lograr que lo pudiera diferenciar de los demás candidatos, ¿no? Mira, la realidad, pues, no sé cuál será la estrategia de los demás candidatos, pero yo creo que tenemos que formar, como te comentaba, alianzas. Primeramente, obviamente, con los del Partido de Acción Nacional, con todos los diputados que lleguen de Acción Nacional. Y después de eso, después de esas alianzas que pudiéramos ya tener con ellos, las alianzas con los diputados de otros partidos políticos. Yo creo que sea del color que sea, yo creo que al diputado que llegue precisamente al Congreso le va a interesar, yo creo que mejorar las condiciones de su estado o de su municipio. Y yo creo que ahí pudiéramos hacer precisamente el ganar-ganar, ¿no? Que ganen ellos y que ganemos nosotros precisamente. No se trata de hacer política, se trata de hacer alianzas, de poder trabajar en conjunto para que con el apoyo de todos pudiéramos ir resolviendo los municipios de todos, ¿no? Los estados de todos. Yo creo que esa sería mi mejor forma de trabajar para realmente poder tener acceso a las bolsas y a los recursos y obviamente que legislar para poder tener más recursos en los estados. Okay. ¿Qué nos puede platicar un poquito del tema del agua? ¿Cuál es su visión en ese tema? Pero el tema del agua es un tema obviamente que es el prioritario de nosotros del municipio de Ensenada y no nada más de Ensenada, de la zona costa, ¿no? Estamos hablando de Rosarito, Ensenada, de todo lo que nosotros lo conocemos como el famoso Cocotren. Y la zona sur, la zona rural, toda la zona costa que tenemos, tiene el mismo problema que tenemos aquí en la ciudad de Ensenada. Entonces tenemos que, obviamente, que establecer y trabajar para establecer programas especiales de inversión para resolver la problemática del agua. Entonces, ya lo mencionaba el día de ayer, no es únicamente la desaladora que se está construyendo ahorita, es una desaladora que va a dar 250 litros y que va a estar preparada inclusive para otro paquete de otros 250 litros en el mismo lugar. Pero nos tenemos que, yo creo que blindar precisamente contra la escasez del agua que se viene, ¿no? Entonces le tenemos que seguir apostando a la desalación, principalmente para todo lo que es la zona rural, la zona sur, la zona de San Quintín, la colonia Vicente Guerrero, toda la zona costa, que son las comunidades rurales. Es decir, más desaladoras. Más desaladoras. Es caro, pero es más caro no tener el agua, ¿no? Entonces, y aparte de eso, darle el reuso correcto a las aguas residuales. Como aquí tenemos, pues aquí mismo en el Sausal, ¿no? Se están tirando, no sé, cerca de 250 litros por segundo, donde sí, yo creo que esa agua no la debemos de tirar, debemos darle el reuso correcto, e inclusive conducirla por medio de emisores hacia las áreas de cultivo, hacia las áreas donde le pudiéramos dar hasta una potabilización. Es complicado y a veces es difícil, nuestra cultura a veces no lo acepta, pero yo creo que debemos ir trabajando precisamente en eso, desde el plano cultural, y principalmente establecer programas de ahorro, de concientización del agua, ¿no? El cuidado del agua. Hay muchos recursos federales que tenemos que trabajar. El tema, por ejemplo, del acueducto Panamá, Valle de Guadalupe, que nosotros hemos hablado tanto de él. Hay quienes, inclusive dentro de la Conagua, dicen que no va a ser necesario, porque el río Colorado se va a secar. Pero bueno, mientras se seca, hay que aprovecharlo, y mientras tenemos nuestra dotación de agua, hay que hacer uso de ella, ¿no? Inclusive la fuente de abastecimiento que se dé de cualquier lado, bienvenido. El tema de lo del IVA también, que es un asunto, el clamor del sector empresarial, de la iniciativa privada. Y de las familias. Y de las familias, cómo ha afectado a la zona fronteriza, ¿no? ¿Qué nos pudiera comentar de lo que se esperaría en caso de que quedara electo, de lo que haría en ese tema, ¿no? Pues mira, siempre nos hemos declarado en contra de la homologación. Hicimos un trabajo muy amplio precisamente para informar a la propia Secretaría de Hacienda. Nos tocó estar presentes con Videgaray antes de que se diera la homologación del IVA. Se le presentaron los estudios que llevó a cabo el Colegio de la Frontera Norte, el TEC de Monterrey, donde precisamente se avisoraba lo que ya pasó. La pérdida de competitividad, el desempleo que nos va a causar automáticamente el cierre de empresas y obviamente que inclusive la captación de menos IVA de lo que nosotros acordábamos anteriormente. Entonces me voy a convertir igual en un férreo
obviamente que definitivamente para regresar el IVA al 11%. Obviamente que nosotros en Baja California, dentro de los estados que tienen frontera con Estados Unidos, y frontera inclusive allá con la zona del sureste, algunos otros estados, nos hemos visto afectados nosotros en Baja California principalmente. ¿Por qué? Porque toda la población se afectó. No es lo mismo que en Sonora, que tiene una zona parcial fronteriza, pero nosotros sí, el total de la población nos hemos visto afectados por la modulación del IVA. Hemos perdido, obviamente, competitividad, hemos perdido productividad, se han cerrado empresas, y aunque el panorama, por más que trabajemos, se ve que pudiéramos nosotros salir adelante, si realmente regresáramos el IVA al 11%, yo creo que sí se notaría el crecimiento económico una vez más aquí en la Baja California. Se recuperaría un poco. Así es. Ahora hay una particularidad del distrito 03 en el que usted está contendiendo, porque pues es el más grande en territorio, abarca necesidades particulares en diferentes poblaciones. Una de ellas es la parte de la zona sur, San Quintín, el Rosario, y bueno, vamos hasta Villa Jesús María, ¿no? Cedros, todas estas delegaciones el que le dicen sur profundo, ¿no? Le dicen el sur, porque está lejos, ¿no? El norte. ¿Cómo hacerle ahí para estar, digamos, atendiendo todas estas necesidades? Pues mira, yo siempre he estado apostándole al desarrollo regional, ¿no? Obviamente que hay comunidades complicadas por su población y por su distancia, ¿no? Pero yo creo que se tiene que promover primeramente a los sectores productivos que tengan un poquito más de desarrollo, ¿no? Todo lo que viene siendo la zona sur, obviamente que tenemos dentro de nuestros litorales, son bastante largos, tenemos 1.400 kilómetros de litorales. Entonces pudiéramos nosotros tener ahí la posibilidad de apoyar a los sectores pesqueros, a los sectores acuícolas, al sector minero, donde yo creo que por parte de estos sectores pudiéramos llegar a apoyar a las poblaciones con más inversión, con detonar el empleo, ¿no? Para ellos. Porque estamos viendo decrecimiento en las poblaciones, en las comunidades rurales. Yo creo que debemos de apoyar a los sectores productivos de estas zonas, de los sectores primarios, para que realmente tengan la confianza de que vamos a tener principalmente el apoyo de los 3 niveles de gobierno en la generación principalmente de empleos, ¿no? En los salarios justos, los salarios dignos, ¿no? Entonces, los sectores primarios yo creo que son los que hay que apoyarlos, hay que darle seguimiento, porque son la fortaleza para nosotros realmente detonar el resto de la Baja California, que está aislada, ¿no? Ahora, ¿qué opina usted de lo ocurrido hace un par de semanas con la situación de los jornaleros en San Quintín, que se manifestaron, creo, hacía muchos años que no había habido una manifestación, nunca había habido una manifestación de esta naturaleza? Y bueno, el asunto de los jornaleros en San Quintín, ¿qué opina? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué este levantamiento? La verdad es que son unas condiciones complicadas, es una situación muy complicada la zona de San Quintín, el tema de los jornaleros. Es un tema que nos atañe a toda la sociedad y a los sectores obviamente públicos, ¿no? El gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal. Y las condiciones de pobreza y marginación se están dando precisamente por lo mismo, ¿no? La falta de inversión. Creo que en los años pasados lo hemos estado recalcando mucho precisamente que necesitamos una inversión, el desarrollo regional, el apoyo a las comunidades rurales. Los asentamientos que se han estado dando son irregulares. Entonces, eso nos ha ido creando un clima de pobreza y marginación que, por más bien remunerados que estén los trabajadores o mal remunerados estén los trabajadores, la forma de los servicios públicos, la forma de cómo se han ido formando esas comunidades, que los 3 niveles de gobierno los han visto y se han dejado pasar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es un reclamo justo, es un reclamo de donde no hay una diferencia de un ciudadano A, un ciudadano B, un ciudadano C. Yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades y debemos tener los mismos derechos, pero todos tenemos los mismos derechos. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en ese tema, y obviamente con las grandes empresas también de San Quintín, que son unos grandes generadores de divisas y de recursos, y
la aportación al PIB de ellos es muy importante. Pero yo creo que sí tenemos que voltear precisamente hacia precisamente a los jornaleros, ¿no? A las condiciones de trabajo, a las condiciones de vivienda. ¿Sí considera que fue una petición válida el hecho de...? Es una petición válida, la verdad es no se puede también darles el incremento que ellos estaban solicitando. Creo que se debe establecer, primeramente revisar el salario mínimo, porque eso es un tema que pudiera explicar los diputados. Es un tema importante dentro de lo que viene siendo la plataforma inclusive de Acción Nacional para ahora este periodo del Congreso. Es uno de los puntos de revisión. Primeramente el salario mínimo no debe de formar parte de un indicador económico. Por eso precisamente a veces lo tenemos así tan hecho a un lado, porque obviamente que no queremos que crezcan los intereses y no queremos que crezcan los compromisos que se han establecido a base del salario como indicador económico. Entonces, yo creo que si lo revisamos, a final de cuentas, nadie gana los 70 pesos reales. Pues. Entonces, imagínate, ganar 70 pesos, ¿no? Por los 7 días de trabajo serían 490 pesos. O sea, nadie gana 500 pesos a la semana. Entonces, por eso mismo yo creo que tenemos que establecer un salario real, donde yo creo que deben de ser alrededor de unos 200, 250 pesos, no estoy seguro lo que nos debe dar. Normalmente lo que un trabajador de la construcción aquí gana como mínimo son 1,100, 1,200 pesos. Entonces, ese es un salario por un trabajo de 8 horas, ¿no? Como mínimo. Claro que si ellos emplean también y trabajan por destajo, bueno, pues merecen que se les remunere de la manera como también precisamente el empeño que le ponen, ¿no? ¿Abordará ese tema del salario mínimo sí, estando Claro que sí, ese es uno de los temas principales que vamos a revisar, el salario mínimo. Y no nada más por revisarlo por los jornaleros, sino a nivel nacional, porque precisamente necesitamos que esté exactamente de acuerdo con lo que cada uno de los trabajadores gana. Porque nadie gana los 70 pesos a realidad. No sé si en el Distrito Federal o en las zonas agrícolas de la zona centro esto ganarán, pero con ese salario yo creo que nadie resuelve el problema de la familia, ¿no? Las básicos, la alimentación básica de ellos. Ya. Bien, ya para cerrar la entrevista, hace un par de días previo al inicio de las campañas, algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral aquí en Ensenada, del Distrito 3, destacaron el tema de la situación que se vive actualmente en México respecto a la poca credibilidad que hay de la población hacia los candidatos o hacia los políticos. En este caso, ustedes están, digamos, luchando contra corriente de poder lograr esa confianza o recuperar esa confianza de los ciudadanos. ¿Cuál es su estrategia o cómo cree usted que puede lograrlo? Fíjate que eso es un sentir de toda la población y sí vamos contracorriente, porque la realidad, y ese es un punto preocupante de que la gente tenga la idea de lo que es un político, ¿no? Sí nos preocupa, a mí en lo personal me preocupa mucho que a todo el que ande en este tema, como ahora yo me sumo para precisamente estar siguiendo la candidatura. Ahora está del otro lado, digamos. Del otro lado, me preocupa mucho que inclusive pues, empiecen a decir que eres un ladrón o que eres un flojo, que no quieres trabajar, que quieres un puesto público, que quieres un salario nada más por tenerlo, ¿no? Una posición política para hacer grilla y hacer ruido y vivir de un presupuesto. Eso está muy preocupante. La verdad, precisamente es un tema donde yo creo que todos los que estamos ahorita como candidatos nos debemos de preocupar por dignificar la política, por darle credibilidad a la ciudadanía, a la población, de que sí los vamos a representar correctamente. Y claro que el problema que lo vemos con nuestros legisladores actuales, ¿no? Que están prácticamente saliendo con casi van a salir y cubrirse la cara para no poderse cubrir, pasar entre la población, porque ellos aprobaron precisamente el tema del IVA. Ellos aprobaron la reforma fiscal, que realmente no ha sido la adecuada precisamente para nuestra zona, al menos la zona fronteriza. Entonces, claro que en cierta manera se lo merecen, nos lo merecemos por no haber votado correctamente, ¿no? Porque pues ya sabes el tema, ¿no? Dicen que cada quien tiene el gobierno que se merece. Yo creo que nos merecemos un mejor gobierno, nos merecemos unos mejores gobernantes y unos mejores representantes sociales realmente, ¿no? Entonces, es un trabajo que lo tendríamos que demostrar nosotros, porque si no, cada vez vamos más apoyando al abstencionismo, ¿no? Y a todos los que estamos ahorita tratando de visitar y convencer, uno de los puntos más importantes es que salgan a votar por el que los convenza, por el que ellos tengan la convicción de que va a ayudarles,
sea del partido que sea, pero que la población salga a votar. Sí, porque finalmente hay votos duros en los partidos, ¿no? Y a muchos le apuestan a eso, ¿no? A eso le apuestan, a que la gente no salga a votar. Y nosotros, en lo particular, yo en lo particular, los invito a que salgan a votar. Y que salgan a votar por el que sea de su preferencia. Pero lo más importante es que lo que tenemos que vencer es el abstencionismo. Y yo creo que con eso vamos a dar una muestra realmente de participación ciudadana y vamos a obtener un gobierno que realmente nos merecemos todos. Bien, bien. Bueno, por nuestra parte son todas las preguntas. No sé si un mensaje final que tenga para... Bueno, pues igual, ¿no? La verdad es que en este nuevo reto que nos estamos abordando, es un proyecto nuevo para Ensenada, es un proyecto que nosotros lo definimos, al menos en lo particular, y la gente que nos acompaña, es un proyecto para reconstruir precisamente la política, para nosotros recuperar lo que hemos perdido en Ensenada, en la Baja California, y estamos dispuestos precisamente a llevarle una representación real de lo que viene siendo la población, el ciudadano común y corriente, y con el apoyo de todos ellos pudiéramos lograr un cambio. Los invitamos a que salgan a votar, que nos apoyen con su voto, que seguramente vamos a votar y vamos a ganar. Muchas gracias. Gracias.